Saludos, espero que se encuentren bien. Estoy haciendo este video para poder explicar detalladamente qué es lo que significa o cómo puedes trabajar esta primera parte. ¿Ok? Este documento que estoy mostrando aquí es el mismo documento que te envié, que tú lo puedes leer con calma en tu casa. Aquí yo lo voy a trabajar por encima, pero voy a ir detalladamente a cómo vas a trabajar esta primera parte. El proyecto consta de básicamente 4 partes. Esta es la primera parte donde vamos a redactar las preguntas que vamos a hacer en la encuesta. ¿Ok? Así que para poder redactar las preguntas, obviamente lo primero que hay que hacer es seleccionar el tema. ¿Cuál es el tema que tú quieres? El tema que quieres. El tema lo puedes buscar en este documento. Aquí están los temas que hay disponibles y los puedes buscar también en la encuesta que coloqué en Google Classroom. Ahí tú puedes escoger cuál es el tema que te gusta. No importa que 2, 3, 4 estudiantes tengan el mismo tema. Al fin y al cabo, cada cual hace preguntas totalmente diferentes. Pero puedes utilizar esos temas que están ahí. Si tienes alguna otra idea, hay una parte que dice otros. Ahí en esa parte tú escribes cuál es el tema que tú entiendes que vas a trabajar y entonces me justificas por qué. Una vez yo lo lea, lo apruebo y entonces trabajar ese tema. Pero obviamente aquí lo importante es trabajar o primero seleccionar cuál es el tema. ¿Estamos claros? Luego que seleccionemos el tema, entonces vamos a hacer una hoja que más abajito en este documento te puso un ejemplo bien claro. Y en esa hoja, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues primero vas a escribir el nombre del estudiante. Escribes tu nombre, Francisco J. Guzmán Santiago. ¿En qué grado te encuentras? Grado 11. ¿Cuál es el tema? Pues si escogiste la salud, escogiste los artistas, escogiste eh, hobbies, el tema que tú hayas escogido, lo escribes ahí. Y la pregunta general a investigar, eso es bien importante, porque obviamente no es que vas a hablar cualquier cosa de los artistas o no es que vas a hablar cualquier cosa de los hobbies, sino que dentro del hobby, dentro de los artistas, dentro de el arte, de las bellas artes, que realmente tú quisieras investigar, tú quisieras averiguar. ¿Ok? Más adelante te voy a dar un ejemplo para que veas a qué me refiero con la pregunta. ¿Ok? Así que una vez tenemos esa pregunta, entonces pasamos a la primera parte. La primera parte, las preguntas que van en esta primera parte, todo el mundo las va a copiar exactamente como está aquí. O sea que usted no tiene que crear esta primera parte porque ya yo te la di. Esa primera parte va a preguntar el correo electrónico, edad, sexo, cuántos viven en tu casa, incluyéndote, en qué estación del año naciste y si vives en zona urbana o rural. Son preguntas que regularmente se hacen cuando uno hace una encuesta donde uno necesita datos de la persona encuestada, ¿ok? Para entonces poder eventualmente comparar. ¿Cuántas personas que son masculinos contestaron tal cosa? ¿Cuántas personas que son femeninos contestaron tal cosa? Los que viven en la zona urbana contestaron tal cosa. Y así entonces uno puede dar unos análisis un poquito más específicos, ¿ok? Así que esta pregunta de esta parte, y la voy a subrayar aquí, de esta parte que está aquí, esta parte, estas preguntas de esta parte que las vas a ver más abajo, más detalladas, no tienes que inventarlas ni crearlas porque ya te las di. ¿Ok? Ya entonces pasaríamos a la segunda parte y en la segunda parte, que es la que habla de las otras preguntas, esas preguntas sí son las que tienes que entonces crear. Tienes que entonces pensar cuáles van a ser las preguntas basado en lo que es tu pregunta general o la pregunta que te va a generar esos datos que tú estás investigando. ¿Ok? Así que esta segunda parte es la que voy a hablar un poquito más porque esto sí básicamente es lo que tú tienes que crear. Algo bien importante de esa segunda parte, y aquí están los criterios que deben de tener esas preguntas, ¿ok? Primero, como mínimo 8 preguntas. Mira que no estoy poniendo máximo, pero tampoco pongan demasiadas. Con 8 a mí me parece más que suficiente. Recuerden que esto es un trabajo no complicado, no estamos haciendo una investigación profunda ni nada por el estilo, es sencillamente para que pasen por el proceso de utilizar unas herramientas que existen en Internet para poder recopilar datos, manejar los datos y hacer unos gráficos. Así que
8 preguntas. Y dentro de esas 8 preguntas existen unos formatos, hay diferentes tipos de preguntas. Yo quiero que de esas 8 preguntas tú utilices estos que están aquí. Hay otras alternativas que las vamos a estudiar el viernes cuando yo te hable en Google Forms, cuáles son esas alternativas. Pero aquí te voy a hablar de estas 4, que es la de selección múltiple. Vamos a ver ejemplos ya mismo. La de seleccionar varias alternativas, que es la que se conoce como checkboxes. La de, tenemos aquí selección múltiple, checkboxes. Tenemos la de escala lineal, que vamos a ver ya mismo un ejemplo, y la de respuesta corta. También la vamos a utilizar porque es bien importante que usted conozca varias formas de preguntar, de hacer la pregunta. ¿Ok? Así que estas preguntas que usted va a generar, que son 8 como mínimo, eso puse mínimo porque a lo mejor usted entiende que una novena es necesaria o una décima es necesaria, no hay ningún problema, pero mínimo 8 preguntas. Usted tiene que utilizar de estas alternativas que están, selección múltiple, varias alternativas, seleccionar varias alternativas, la escala lineal y la de respuesta corta. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que las preguntas deben de ser cortas, no deben ser preguntas muy largas, preguntas cortas. ¿Ok? Y las respuestas a esas preguntas deben de ser precisas, o sea, no debe ser responder un párrafo, responder muchas palabras, porque entonces va a ser bien difícil tabular todos esos datos. Así que las preguntas cortas y las respuestas que sean precisas. Ahí mismo vamos a hablar de unas estrategias que hay para crear preguntas. ¿Ok? Y la mayoría de las preguntas debe tener la forma de selección múltiple. Quiere decir que si son 8, al menos 5 de esas deben ser selección múltiple. Entonces quedaría que una sería de escala lineal, una sería de respuesta corta y una sería de selección de varias alternativas. No quiere decir que puedas hacer 2 de selección de varias alternativas, lo puedes hacer. Pero quien debe predominar aquí son las preguntas de selección múltiple. ¿Ok? Así que continuamos. Ya sabemos que preguntas cortas y las respuestas también que sean precisas. Vamos entonces a que como te estaba diciendo, tiene que haber al menos una pregunta de cada uno de esos formatos que están en el inciso 2. ¿Ok? Esta primera parte tiene que entregarse el lunes 20 de abril y tiene un valor de 50 puntos si cumples con cada una de las partes que te estoy dando aquí, que no son complejas. Ahora te voy a mostrar el ejemplo para que veas que no es nada complejo. La página que tú me vas a entregar es exactamente como está aquí, por eso ahí dice muy claro, es exactamente cómo vas a entregar esta parte. ¿Ok? Escribes nombre, 2 puntitos, escribes tu nombre. Grado, 2 puntitos, escribes el grado. Tema, 2 puntitos, escribes cuál es el tema. La pregunta general a investigar. Y esto es lo que es bien importante, que esto sí lo tienes que crear. En este caso yo hice un ejemplo de las mascotas. ¿Ok? Pero de las mascotas usted puede averiguar muchas cosas o contestar muchas preguntas relacionadas a las mascotas. Pero en este caso mi pregunta va dirigida a si las mascotas son importantes para hacer feliz un hogar. ¿Es necesario tener una mascota en tu casa? ¿Hace feliz a la familia? ¿Aporta? ¿No aporta? Mi pregunta clave es esa. ¿Son las mascotas importantes para hacer feliz un hogar? ¿Qué significa? Que mis preguntas, las 8 preguntas que tengo que crear, tienen que estar dirigidas a esa pregunta general principal, que es la que yo voy a contestar finalmente dentro de mi análisis final. Mi análisis final tiene que estar dirigida a contestar esa pregunta. ¿Son importantes? ¿No son importantes? ¿Por qué? Según lo que contestaron, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí no voy a hacer una sola pregunta. Voy a hacer varias preguntas para ver por qué la gente piensa que sí son felices o no son felices o no te hace feliz tener una mascota en tu casa. Entonces, tenemos que la primera parte, aquí dice datos generales, implica que estas son las preguntas que te dije de la primera parte, que tú las vas a escribir exactamente así, no tienes que hacer absolutamente nada. Vas a escribir que escriban el correo electrónico, dejas el espacio, cuál es tu edad, exactamente las mismas alternativas son las que vas a colocar.
Esto que te estoy dando aquí es un ejemplo de selección múltiple. La persona solo puede seleccionar una de esas alternativas. En el cuanto al sexo, igual, si es masculino, si es femenino, o sea, no hay nada más que buscar aquí. ¿Cuántos viven en tu casa, incluyéndote si son dos, si son tres, si son cuatro, son cinco o más personas? Es solo seleccionar una de esas y asimismo quiero que me lo escribas en el trabajo que me vas a entregar el lunes. ¿En qué época del año naciste? Si fue en invierno, ahí te estoy dando los meses para el que no entienda dónde más o menos cae el invierno. Si naciste en enero, febrero, marzo, naciste en abril, mayo, junio, que es la primavera, julio hasta septiembre, que es el verano. Estaríamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, que sería el otoño. ¿Ok? Y la sexta pregunta, que sería si tú vives en una zona urbana o rural. Todas son preguntas de selección múltiples. Repito, esta primera parte, así mismo la vas a copiar, no tienes nada que hacer. Esta segunda parte es la que tú sí tienes que crear las preguntas, ¿ok? Y aquí entonces voy a ir rapidito para explicar cada una de ellas. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿tienes mascotas en tu casa? Es importante saber si la persona que tú estás encuestando tiene mascotas o no tiene mascotas. A pesar de que no tenga mascota, puede contestar las otras preguntas, que eso es bien importante, ¿ok? O sea que las otras preguntas no deben de estar ligadas a esta sola pregunta. Esto es un ejemplo de una pregunta de multiple choice o respuesta múltiple. ¿Por qué? Porque la persona o marca sí o marca dos. No puede marcar las dos alternativas. ¿Estamos? La segunda pregunta, ¿cuál de las siguientes mascotas son son tus mascotas favoritas? Fíjate que puede tener o no puede tener mascotas, pero sí puede tener mascotas favoritas. Por lo tanto, la persona en este caso puede marcar perro y gato, puede marcar perro, gato, pájaro, puede marcar tres, cuatro, las que quiera. Si quiere limitar un poquito la respuesta, puede decir en la pregunta, selecciona solo dos de las siguientes alternativas. Fíjese que también está la alternativa de otro, y eso lo vamos a ver en Google Forms, que te permite dar esa alternativa para aquellas personas que obviamente dentro de las opciones que están ahí no haya colocado la que le corresponde. ¿Ok? Esto es un ejemplo de lo que son checkboxes o que la persona puede marcar más de una alternativa. La pregunta número 3, ¿crees que es necesario que toda la familia tenga una mascota en su casa? Esto es otro ejemplo de una pregunta de multiple choice. Solo escoges una, o sea, marcas sí o marcas no. Ya la pregunta número 4, en una escala del 1 al 4, donde 1 es nunca y 4 es siempre, ¿cuántas veces das de comida a tu mascota? ¿Por qué estoy preguntando esto? Bueno, yo quiero saber si la persona, ¿verdad? Le hace feliz, no le hace feliz, tener una mascota en la casa, hace feliz a la familia, pero si tú no la alimentas, obviamente puede hacer que afecte la respuesta de que definitivamente no me hace feliz al tener una mascota en la casa. Este ejemplo que te estoy dando aquí es un ejemplo de un tipo de lineal scale, escala lineal. Si te das cuenta, en los extremos está nunca, está siempre y del 1 al 4. Usted puede poner del 1 al 10, del 1 al 8, pero no ponga tantos números porque serían muchas alternativas. Limítelo del 1 al 4, del 1 al 3, para que las alternativas sean pocas, donde 1 es nunca y 4 es siempre. ¿Ok? La 5, que sería un ejemplo de una short answer, respuesta corta. Está diciendo que escribas una palabra de cómo te sientes cuando llegas a la casa y te encuentras con tu mascota. Fíjate que la pregunta está bastante dirigida a mi pregunta principal. No podemos perder de perspectiva la pregunta principal. En este caso, pues es una pregunta donde solamente van a escribir ahí una palabra: contento, alegre, feliz, triste, molesto. La persona va a escribir una sola palabra contestando esa pregunta. ¿Ok? La parte donde dice pregunta 6, pregunta 7, pregunta 8, pues obviamente no están escritas porque no está todo el trabajo. Pero esto es un ejemplo para que veas los distintos tipos de preguntas. La pregunta 6, pregunta 7 y pregunta 8 deberían de ser de este tipo de preguntas que voy a marcar aquí, o sea, de preguntas que son de una sola respuesta, ¿ok? Donde usted o solo marca sí o marca no. Puedes utilizar esta también, pero por favor no la utilices mucho porque te daría entonces muchas alternativas, sino que esas otras preguntas deben de ser de respuesta de una sola respuesta. ¿Ok? Ya voy a terminar esta parte del video porque aquí termino con la parte que tienes que entregar para el próximo lunes. Así que espero que esto te haya aclarado las dudas referentes a cómo hacer esta primera parte. Aquí ya termina. Usted no tiene que hacer nada más. Esto es lo que me va a enviar, ¿ok? Así que nos vemos prontito. Cualquier duda me escriben. Bye.